Vamos a ver ahora las siguientes 4 normas del silogismo, para completar 8. Vimos en el video anterior las primeras 4 que hacen referencia a los conceptos que componen los juicios, que componen el silogismo. Ahora vamos a ver las 4 siguientes que hacen referencia precisamente a los juicios que componen un silogismo, más específicamente al antecedente, es decir, a esas 2 premisas en las cuales comparamos el sujeto y el predicado de la conclusión con un término medio que nos ayuda a iluminar lo que queremos concluir. Entonces tienen ustedes ahí en pantalla la 5ª norma o regla del silogismo. Dice: utraque si premisa neget nihil inde sequetur. ¿Qué significa? Significa que si ambas premisas, las 2 premisas primeras, el antecedente, que dijimos que así se llamaban, si el antecedente ambas son negativas, de ahí no se puede concluir nada. De 2 proposiciones negativas, pues no se saca ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que la norma general que guía todo el proceso del silogismo dice que de 2 conceptos, uno de los cuales es semejante a un tercero y el otro no, pues entonces se concluye que ellos no son semejantes entre sí. Y de 2 conceptos, uno de los cuales es semejante al tercero y el otro también, entonces concluimos que ellos 2 entre sí también convienen y por lo tanto los puedo unir en una proposición afirmativa, en un juicio afirmativo. Pero si ambas premisas son negativas, pues realmente no puedo concluir si entre ellas pasa algo, si entre ellas se incluyen y las puedo afirmar en un juicio afirmativo, o si discrepan y los debo separar en un juicio negativo. Realmente, si ninguna de los 2, ni el sujeto ni el predicado, se relacionan con el término medio, pues eso no me permite concluir a mí nada respecto de ellos 2. Lo que de pronto pasó ahí es que escogí mal el término medio. Escogí un término medio que no tiene nada que ver ni con el sujeto ni con el predicado y que por lo tanto no me da ninguna información útil. Por eso, de 2 premisas negativas no se puede concluir nada. La 6ª regla dice: ambe affirmantes nequeum generare negantem. Eso significa que si las 2 premisas, las 2 proposiciones que son el antecedente del silogismo, son afirmativas, de ahí necesariamente se deriva una conclusión que también será afirmativa. Es imposible concluir un juicio negativo a partir de 2 premisas afirmativas. ¿Por qué? Por la misma norma que rige todo el silogismo. Si 2 conceptos son iguales o semejantes a un tercero, pues entonces son necesariamente semejantes entre sí. Si en la primera premisa yo digo que todos los hombres son mortales y en la segunda digo que Sócrates es mortal, por lo tanto el concepto de mortal lo estoy afirmando tanto de todos los hombres como de Sócrates, pues es imposible que de ahí se derive una conclusión negativa, tiene que ser siempre positiva. Por eso dice la 6ª regla: ambe affirmantes nequeum generare negantem. De 2 juicios o proposiciones afirmativas solamente se puede generar una conclusión afirmativa y nunca una conclusión negativa. La 7ª regla dice: nil sequitur geminis ex particularibus unquam. ¿Qué significa? Significa que de 2 premisas particulares tampoco se puede concluir nada, no hay conclusión posible, igual que si fueran negativas, como en la 5ª regla, la primera de este video. Así como de 2 negativas no se concluye nada, de 2 particulares tampoco. ¿Por qué? Porque piensen ustedes un momento, esas 2 particulares pueden ser o negativas ambas y entonces se peca contra la 5ª regla: de 2 negativas no se concluye nada, o pueden ser 2 particulares afirmativas y en ese caso, si ambas son particulares y ambas son afirmativas, ¿eso qué significa? Significa que el término medio
no estaría siendo universal en ninguna de las dos premisas, y entonces pecaríamos con una de las reglas del anterior video que dice que el término medio, ese que nos sirve de comparativo entre el sujeto y el predicado, debe ser tomado en toda su universalidad al menos una vez. Y si tenemos dos premisas particulares afirmativas, todos los términos son particulares, tanto los sujetos, y por eso se llaman proposiciones particulares, como los predicados, porque recuerden ustedes que los predicados de proposiciones afirmativas son particulares. Entonces, en dos premisas afirmativas particulares, tanto los sujetos como los predicados son particulares. Por lo tanto, el término medio no está siendo tomado en ningún momento en toda su universalidad y se pecaría contra esa regla. Entonces, no pueden ser dos particulares negativas porque de ahí no sale nada. No pueden ser dos particulares afirmativas porque se peca contra la regla que propone que el término medio sea tomado de manera universal al menos una vez. ¿Qué pasa? Entonces pueden ser, la última opción es que se trate de una afirmación y una negación, una afirmación particular y una negación particular. Pero fíjense ustedes que en este caso tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la única vez que el término medio está siendo tomado universalmente es cuando es el predicado de la particular negativa. Listo. Ahí tenemos el término medio tomado en toda su universalidad. Hay una premisa, la negativa, la particular negativa, donde el término medio es el predicado y está tomado en toda su universalidad. Recuerden ustedes por allá cuando hablábamos de que el predicado de una negativa era universal. Espero se acuerden de eso para no tener que repetirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese término medio estaría ahí de predicado de esa particular negativa. Entonces, el término medio no aparece de nuevo en la conclusión. Pero la conclusión tendría que ser negativa por otra norma que vamos a ver dentro de poco. Entonces, como la conclusión tendría que ser negativa, el predicado estaría tomado en toda su universalidad, pero no es el término medio, porque ese no aparece en la conclusión. Ya vimos esa norma. Entonces, ¿qué significa? Significa que uno de los términos de las premisas, que en las premisas es particular, en la conclusión lo estamos tomando ahora como predicado de una negativa, es decir, universal. Y entonces estamos pecando contra esa norma que dice que los términos no pueden tener en la conclusión una mayor extensión de la que tenían en las premisas. Entonces, de dos particulares, nil sequitur geminis ex particularibus unquam, de dos afirmaciones particulares realmente no se puede concluir nada, ni siendo ambas negativas, ni siendo ambas afirmativas, y tampoco siendo una afirmativa y una negativa. Simplemente cuando hacemos dos afirmaciones particulares, de ahí no se puede concluir absolutamente nada. Y finalmente la octava dice peiorem sequitur semper conclusio partem. Eso significa que la conclusión siempre va detrás de la parte más débil. La parte más débil aquí significa que lo particular es débil respecto de lo universal y lo negativo es débil respecto de lo afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que si en las premisas alguna fue negativa, la conclusión necesariamente es negativa. Y si en las premisas alguna fue particular, la conclusión necesariamente es particular. Esa parte débil de la premisa determina la conclusión. Si hay algo particular en las premisas, la conclusión necesariamente será particular. No podemos saltar de lo particular o lo universal porque estaríamos pecando contra una regla que ya vimos. Y si una de las premisas es negativa, la conclusión necesariamente es negativa. ¿Por qué? Porque significa que uno de los dos términos, el sujeto o el predicado, no es idéntico con el término medio. Entonces, al no ser idéntico con el término medio, pues necesariamente sujeto y predicado no los podré componer en una afirmativa, los tendré que separar en una proposición negativa. Entonces, esta octava regla dice así: peiorem sequitur semper conclusio partem. Si tenemos algo particular, la conclusión será particular. Y si tenemos alguna negación en las premisas,
la conclusión necesariamente será también una negación.